Bueno, nos vuelve a impactar otro atentado terrorista y decíamos, nos impacta mucho más de cerca porque las 5 víctimas fatales, de las 8, 5 eran argentinos y eran de Rosario. Adrián Álvarez está para cronicar y darnos más detalles de lo que ocurrió allí en Manhattan. Sí, Silvia, un atentado terrorista que nos toca de cerca, como vos decías, por la cercanía con estas víctimas, porque siempre esto lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Europa, pero lo vemos de lejos. Lo cierto es que es una modalidad muy parecida a los ataques de Barcelona y a los ataques que ya se vieron también en Niza también. Claro, en Niza, en Londres, es decir, un vehículo que de repente comienza a atropellar peatones. Esta es la zona donde ocurrió el accidente, como en Niza, como en Londres, como en Barcelona, un lugar bien turístico. El barrio de Tribeca, en Manhattan, la camioneta se subió a una bicisenda en la Costanera, que corre paralela al río Hudson, y circuló por ahí a lo largo de 2 kilómetros atropellando ciclistas y peatones en 3 tramos diferentes, hasta chocar con un transporte escolar a 2 cuadras de la zona cero, donde estaban las Torres Gemelas. 8 muertos, 2 heridos. De las 8 víctimas, 5 argentinos, 5 rosarinos que habían viajado para festejar los 30 años de egresados. Ariel Benvenuto, que es un sobreviviente, le contó a su mujer, que hoy se lo dijo a una radio rosarino, que iban en 2 grupos. Por este mismo lugar, por la Costanera, iban en 2 grupos de bicicletas. El que iba más pegado al cantero central, que estamos observando ahí, según el relato de Benvenuto, se salvó por centímetros. Y el otro grupo, embestido por la camioneta, que según el mismo relato, iba a más de 150 kilómetros por hora. A esa velocidad circulaba la camioneta que terminó embistiendo a 20 personas, entre ellos 8 perdieron la vida y 5 son argentinos. El agresor, en estas imágenes captadas por una cámara de un edificio vecino, se bajó de la camioneta con 2 armas en alto. Después se comprobó que una tenía balas de pintura y la otra perdigones. Deambuló, como observamos aquí en la zona, por algunos metros, hasta que un policía le disparó en el abdomen y lograron entonces reducirlo. Realmente impactante y vuelve a generar la incógnita, ¿no? Porque es cada vez más difícil para las fuerzas de seguridad poder decir, bueno, ¿cómo hacemos para controlar, ¿no? Es cada vez más vulnerable. Por ejemplo, lo que pasó en Barcelona. ¿Qué hicieron ahora? En la Barceloneta directamente no se pueden entrar con autos. Pero saben las fuerzas de seguridad que ahora los terroristas no van armados solamente con bombas, con cuchillos, con un auto. Todo se convierte en un arma. Es más, las armas que llevaba este hombre eran prácticamente de juguete, ¿no? Claro, eran de juguete. El arma era el vehículo. Y acaba de formular declaraciones. Acaba de declarar el atacante, que ahí vemos, estamos observando cuándo se escapaba y también estamos observando el modo en que lo detienen finalmente. Acaba de declarar ante la policía en el hospital, recordemos, Silvia, que está internado allí en ese lugar, fuera de peligro, está en observación, en estado crítico, pero fuera de peligro, y ya fueron a interrogarlo y en las primeras declaraciones dijo precisamente que eligió muy bien la zona porque era una zona donde no tenía barreras, es decir, que a lo largo de esos 2 kilómetros él podía moverse sin dificultad hasta alcanzar los 150 kilómetros por hora. Bueno, y volvemos a nuestro país porque realmente decíamos, Rosario está de luto, está conmovido, conmocionado, porque estos jóvenes habían ido a festejar esos 30 años del aniversario del egreso del Polimodel, un colegio que es como el preuniversitario aquí del Manuel Belgrano o el Montserrat. Claro, un colegio muy, pero muy tradicional. Habían ido a festejar los 30 años de egresados. Ahí se ven las fotos. El primero que pasa en la foto es Ariel Erlich. Ahí están los 8 cuando despegaron el sábado del aeropuerto rosarino de Fisherton. En Estados Unidos se encontraron con otro amigo que vive en Boston y se les unió allí Martín Manro, que está herido, pero fuera de peligro. Ariel Erlich, el primero que veíamos en la foto, estas son las fotos de las 5 víctimas, las que están diferenciadas, claro. Es el principal organizador, el que ayudó a solventar el viaje incluso a algunos de sus amigos que no podían costearlo. Un importante empresario dedicado a la siderurgia es este, que estamos viendo con la camiseta de Central a los hijos. Dedicado a la siderurgia, te decía, y a los negocios inmobiliarios. Había anunciado en los últimos días una inversión de 15 millones de pesos. Por compromisos laborales aparece en esa foto en el aeropuerto con los 8, pero no pudo viajar ese día. Viajó al día siguiente en un avión privado. Vivía en un barrio privado, en una localidad cerca de Rosario, Funes, y era uno de los titulares de Puerto Norte, uno de los emprendimientos inmobiliarios más importantes de la ciudad en los últimos años.
Murió, bueno, ahí estamos viendo Ariel Erlich. Vamos a ver la foto siguiente, es la de Hernán Mendoza, arquitecto, socio fundador del estudio A+4, es este que vemos aquí. Alejandro Damián Pagnuccio Charre, de 49 años, alias Picho, que vivía en Funes, también cerca de Rosario, es este a quien vemos en la imagen. Otro arquitecto, se trata de Diego Angelini, que tenía un estudio en pleno centro de Rosario, y finalmente el último de Hernán Ferrucci, también arquitecto, que estudió en la Universidad Nacional y es uno de los autores del proyecto de condominios El Alto, que se encuentra cerca de Puerto Norte en Rosario. Muchísimo dolor en Rosario. Y a propósito de Hernán Ferrucci, nuestros compañeros de Telefe Noticias estuvieron hablando con los vecinos que transmitían su dolor de esta manera. El hijo de la familia Ferrucci es uno de los fallecidos. Ah, no. ¿No lo sabía usted? Hijo de Nora. Ay, no. Yo no sabía. Sí. No sabíamos ni hasta... ¿Pero qué? ¿Andrés o Hernán? Hernán. ¿Usted no sabía nada? Hernán, no. Sí. No, no sabía nada. ¿Hace mucho lo conocían? De toda la vida. Mi hijo tiene 40 años y nació acá. Jugó con su hijo acá. Toda la vida. Toda la vida jugaron juntos acá en la calle. Yo los llevaba ahí había una canchita y yo los llevaba a la canchita para que no molestaran a los vecinos. Toda la vida jugó acá con mi hijo. Todavía no lo puedo creer. Esta gente, no sé cómo va a ser para vivir así. A uno le parece que una cosa tan lejos uno la lee y le parece que nunca le va a llegar a tan cerquita. Terrible. Bueno, lo que decías al comienzo, Adrián, parece que algo tan lejos nunca nos va a llegar. Muchas veces cuando hay un atentado siempre empezamos a averiguar si no hay algún argentino y esta vez nos dimos con la noticia de que no era uno sino 5 y lamentablemente todos muertos. Esta tarde en Rosario se va a hacer una marcha a partir de las 20, por supuesto, la Marcha de la Luz le han puesto para recordar a las víctimas de este atentado. Y a propósito, ¿qué sabemos del atacante, Adrián? Bueno, el atacante es un hombre de 29 años, Sayfullo Saipov, se llama, es uzbeco, es de Uzbekistán, es este hombre a quien vemos en imágenes, originario de Uzbekistán, y en el auto, él era chofer de Uber, en el auto dejó una nota en la que decía haber actuado en nombre del ISIS. De todos modos, el ISIS hasta ahora no asumió la responsabilidad del atentado. Ahí lo estamos viendo. Tenía 2 infracciones de tránsito solamente. Exactamente, no tenía antecedentes. Los únicos antecedentes de este hombre que llegó a Estados Unidos en 2010 son 2 infracciones de tránsito. Figura como residente legal en Florida, en el estado de Florida, pero se había mudado hace unos meses a la localidad de Patterson, en Nueva Jersey. Patterson tiene una gran comunidad musulmana y al parecer la mezquita de esta localidad estaba en la mira de la policía. Está hospitalizado en estado crítico, pero va a sobrevivir y ya... En las primeras declaraciones, como te decía, a los interrogadores, se mostró como muy colaborador y orgulloso del atentado cometido. Un hombre que está casado, que tiene 2 hijos y que según el testimonio que revela el New York Post de un encargado de un supermercado del cual Saipov era cliente, al parecer tenía mal carácter, se llevaba muy mal con las cajeras, siempre se estaba quejando. Este hombre del cual se conoce muy poco, pero seguramente en las próximas horas vamos a conocer muchísimos más detalles de su vida. Oriundo de Uzbekistán, que es un país, una ex república soviética con mayoría musulmana y estado laico. Bueno, Adrián, también se sabe que hubo un policía al que todos ya lo llaman el policía héroe porque evitó que la masacre fuera mayor, ¿no? Exactamente, Ryan Nash, un policía que estaba ahí de casualidad. En realidad había ido por otro motivo a ese lugar. Había ido a ocuparse de una llamada de rutina por una persona con problemas emocionales y terminó de pronto frente a Saipov, frente al atacante de Manhattan, que en ese momento ya se había bajado del vehículo y el policía Ryan Nash le termina disparando en el abdomen. Este hombre de 28 años, que es agente de policía desde el año 2012 y que hoy en Estados Unidos todos hablan de él como el policía héroe. Bueno, Adrián, habrá que ver qué pasa en las próximas horas para conocer más detalles de lo que planeaba este atacante, ¿no? Si tenía otras redes vinculadas con él y cuáles eran los propósitos siguientes. Por supuesto, en Estados Unidos están en la alerta máxima, pero claro, por ahora la policía habla de él como un lobo solitario. Muchísimas gracias. Bien. Continuamos.